El estridente y exigente timbre del teléfono rompió el denso silencio del dormitorio como un latigazo. Igor se estremeció, despertando de un sueño profundo, y apenas pudo abrir los ojos. El corazón le latía a toda velocidad. Buscó a tientas el aparato vibrante en la mesilla de noche. La luz de la pantalla le hirió los ojos. En el display, el nombre de Gennady Krylov parpadeaba insistentemente. Igor deslizó el dedo por la pantalla para aceptar la llamada. Igor Palik, situación de emergencia. La voz del jefe de obra no solo sonaba agitada, sino tensa, como una cuerda de acero. De fondo se oía un zumbido y gritos. Se ha reventado una tubería en el segundo nivel, el pozo se está inundando. La presión ha subido de golpe. Si no lo paramos en media hora, se paraliza toda la obra, los cimientos se hundirán. Se le quitó el sueño de golpe. Una ola fría de adrenalina le recorrió la espalda. Entendido, dijo lacónicamente, tirando la manta. Igor encendió la lámpara de noche. Una suave luz amarilla inundó la habitación. Olga, que dormía a su lado, gimió molesta, entornó los ojos y se tapó con la manta. Igor cogió rápidamente la camiseta de ayer de la silla, se puso los vaqueros, metió los pies descalzos en las frías botas de trabajo, sin siquiera arreglar las lengüetas. ¿A dónde vas? Olga se incorporó sobre un codo, entornando los ojos por la luz. Su voz era ronca, somnolienta, pero en sus ojos brilló una extraña atención, impropia de la noche cerrada. Tenemos una avería. Se ha reventado una tubería en la obra. Es grave, se abrochaba el cinturón sobre la marcha. Volveré por la mañana, no me esperes. Ella asintió lentamente, bostezó y volvió a recostarse en la almohada, dándole la espalda. Igor cogió las llaves del coche, se puso la chaqueta. Ya en la puerta, obedeciendo a algún instinto, se giró. Olga no dormía. Había sacado el teléfono de debajo de la almohada y la luz azulada de la pantalla iluminaba su rostro. Tecleaba rápidamente un mensaje y en sus labios se dibujaba una leve sonrisa, apenas perceptible, completamente inapropiada a las 3 de la mañana, cuando su marido se va por una avería. Igor se quedó paralizado una fracción de segundo, sintiendo una vaga punzada en el pecho, pero no había tiempo para averiguarlo. El teléfono en su bolsillo volvió a vibrar. Cerró la puerta de golpe y bajó corriendo las escaleras, saltando un escalón. La obra le recibió con el aullido desgarrador de las bombas industriales y los tacos de los obreros que resonaban en las paredes de hormigón. Potentes focos cortaban la oscuridad de la noche, sacando del negro el caos. Agua sucia y oxidada brotaba a borbotones de la tubería principal rota, llenando rápidamente el pozo. Igor, sin dudarlo, saltó la valla y se metió en el barrizal. El barro chapoteó al instante, pegándose a las piernas hasta las rodillas. Se abría paso hacia el nudo principal, resbalando y tambaleándose. Gennady, empapado de pies a cabeza, ya dirigía a la brigada, apuntando con los focos al lugar de la rotura. ¡A por la válvula!, gritó Igor, tratando de superar el ruido del agua. Se abalanzaron sobre la oxidada rueda de la compuerta entre los dos. El metal chirrió, se resistió, pero cedió lentamente. Una hora más y se habría inundado la sala de generadores, joder, exhaló Gennady, cuando la presión del agua empezó a disminuir, pasando de un torrente rugiente a un mísero hilillo. Menos mal que has llegado rápido, Palik. Si no, pérdidas de millones. Igor se secó la cara con la mano sucia, extendiendo la grasa por la mejilla. Le faltaba el aliento, las manos le temblaban por la tensión. ¿Quién revisó estas tuberías por última vez? ¿Y por qué no lo cerraron todo de inmediato? ¿Por qué tuvisteis que esperarme?, preguntó, mirando el borde desgarrado del metal. Gennady se ensombreció, apartó la mirada, como si se sintiera incómodo. Denis Morozov. Firmó el acta de recepción ayer por la noche. Yo mismo lo vi. Y en cuanto a la segunda pregunta, nadie sabía que había que cerrar, y además era de noche, así que te llamé. Igor frunció el ceño, sintiendo cómo crecía la confusión en su interior. Denis llevaba unos 10 años trabajando como jefe de obra. Empezaron juntos. Pasaron juntos por decenas de obras complejas. Morozov conocía cada tornillo, cada soldadura de esta obra. No podía haber pasado por alto estas cosas. No era propio de él. Está claro, nadie quería asumir la responsabilidad. Pero una cosa es extraña, dijo Igor lentamente. Tiene experiencia. Es meticuloso.
No debería haber pasado por alto una grieta así. Gennady se encogió de hombros, sin saber qué responder, y gritó a los obreros que trajeran los cañones de calor y las mangueras. Igor cogió una llave inglesa. No había tiempo para reflexionar. Hasta las 6 de la mañana estuvieron reparando el sistema, revisando cada junta, volviendo a sellar las soldaduras y sacando el agua del pozo. Cuando el pálido y frío sol empezó a salir por el horizonte, iluminando las grises estructuras de hormigón, Igor estaba de pie con el agua hasta los tobillos, agotado, helado hasta los huesos, pero contento de haber evitado la catástrofe. Llegó a casa sobre las 7 de la mañana. La ciudad apenas se despertaba, los pocos coches hacían ruido con los neumáticos sobre el asfalto. Igor subió las escaleras, soñando solo con una ducha caliente y una taza de café. Metió la llave en la cerradura, giró como de costumbre. El mecanismo hizo clic, pero la puerta no cedió, topándose con un obstáculo. Igor se quedó paralizado. ¿Por qué Olga había puesto el pestillo? Llamó a la puerta. Silencio. Llamó más fuerte, con más insistencia, sintiendo como la irritación empezaba a hervir. Dentro del piso algo se arrastró, luego hubo una pausa, y solo después de un minuto se oyeron pasos lentos, como furtivos. El metal chirrió, la cerradura hizo clic de nuevo, la puerta se entreabrió. Olga estaba en el umbral con su camiseta larga, descalza. Tenía el pelo revuelto, la cara adormilada, pero los ojos se movían sin cesar. Lo siento, estaba profundamente dormida, murmuró, dejándole pasar. Olvidé que había puesto el pestillo, supongo que automáticamente. Igor pasó junto a ella al recibidor. En el aire flotaba un olor pesado y viciado, que no habían tenido tiempo de ventilar. Un olor penetrante le golpeó la nariz, una mezcla de sudor masculino, humo de tabaco y algo más pesado, dulzón, ajeno. Era el olor de un perfume barato de hombre, que Igor nunca usaba. Hizo una mueca. ¿Has empezado a fumar o qué? Preguntó, quitándose las botas sucias. Olga se acercó rápidamente a él, sus ojos se abrieron de forma antinatural. No. ¿Qué dices? Rió nerviosamente. Ha venido Svetka, la de Morozov. Estuvimos charlando. Fumó en el balcón, por lo visto entró una corriente de aire en el piso. Igor, sin responder, fue a la cocina. Reinaba el desorden sobre la mesa, como tras una huida precipitada. Había 2 copas altas con restos de vino tinto en el fondo. 2 platos con un aperitivo a medio comer, pan reseco, trozos de embutido, queso. Igor se acercó. En una de las copas se veía claramente la marca grasienta de un pintalabios rosa. La otra copa estaba impoluta. ¿Estabas bebiendo vino con Svetlana? ¿A las 3 de la mañana? Se giró hacia su mujer. Olga apareció en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, como protegiéndose. Pues sí. Estaba disgustada, se había peleado con Denise muy fuerte. Vino a desahogarse. Yo la estaba apoyando, escuchando. Igor miró la copa limpia. A Svetlana Morozova le encantaba el maquillaje. Se pintaba los labios de forma llamativa, provocadora, incluso cuando iba a la tienda. Y esta copa no tenía ni rastro. Alguien había bebido de ella, pero seguro que no era una mujer con pintalabios. Pero no dijo nada. Tragó saliva y fue al baño a lavarse. Necesitaba quitarse la suciedad de la obra y esa sensación pegajosa de desgracia inminente. Se inclinó hacia el lavabo, abrió el grifo. El ruido del agua calmó un poco sus nervios. De reojo vio algo oscuro junto a la lavadora, detrás del cesto de la ropa sucia. Se agachó y lo recogió. Eran unos calcetines de hombre. Negros. Claramente no eran de su talla. Igor calzaba un 42 estándar, estos parecían enormes, como mínimo un 44. Estaban ligeramente húmedos y olían incluso diferente. A su propio olor ya se había acostumbrado hacía tiempo. Olga, ¿de quién son estos calcetines apestosos? Preguntó en voz alta, saliendo del baño y sujetando el hallazgo con 2 dedos. Ella se quedó paralizada en la puerta del dormitorio. Su rostro palideció por un instante, volviéndose como una máscara, los labios le temblaron. Pero enseguida se recompuso, soltó un suspiro ruidoso e hizo un gesto con la mano, fingiendo despreocupación. Ah, son de Denise. Svetlana se olvidó de llevárselos. Los trajo, me pidió que los lavara con nuestra ropa. Se les ha estropeado la lavadora, supongo que simplemente se olvidó de echarlos a lavar.
La mentira era tan estúpida y torpe que quedó suspendida en el aire como una piedra pesada. ¿Lavar? ¿En casa de unos amigos? ¿A las 3 de la mañana? Igor la miró en silencio, taladrándola con la mirada. Ella no soportó esa presión, apartó la vista, empezó a juguetear con el borde de la camiseta. ¿Qué? ¿No me crees? En su voz sonaron notas histéricas. Él se giró en silencio y volvió a abrir el agua. El chorro helado le quemó la cara, haciéndole reaccionar. Por dentro algo se contrajo en un nudo apretado, causándole dolor físico, pero aún no podía o no quería entender qué estaba pasando exactamente. Simplemente una inquietud, vaga, pegajosa y fría, llenó todo su ser. A las 10, Igor, sin haber dormido bien y sombrío, llegó a la oficina. La secretaria ni siquiera tuvo tiempo de saludarle. Nikolai Gromov, el director general, lo llamó a su despacho nada más ver la silueta de Igor en el pasillo. Sokolov, entra. Siéntate. Tengo para ti una oferta difícil de rechazar. Igor se dejó caer en la silla rígida frente al enorme escritorio del director. Gromov se quitó las gafas, limpió los gruesos cristales con un pañuelo y miró atentamente al subordinado. Hay un tema. Un objeto cerrado, un encargo militar, el norte. Una guardia, 3 meses sin salir. Total confidencialidad, casi no habrá comunicación. Pero el salario es 2 veces y media tu tarifa habitual, más primas. Igor se recostó en el respaldo de la silla, frotándose las sienes. 3 meses. 3 meses sin casa, sin su vida de siempre, sin Olga. En cualquier otro día se habría negado sin dudarlo. Pero ahora. El dinero realmente no le vendría mal. Y lo principal es que es una oportunidad para irse. Para escapar de este piso sofocante con olor a colonia ajena y calcetines apestosos. ¿Cuándo es el vuelo? Preguntó con voz ronca. Pasado mañana por la mañana. Un vuelo especial. Espero tu respuesta definitiva hasta mañana, hay que tramitar la autorización. Igor asintió, dándole vueltas a lo que había oído. Luego sus pensamientos volvieron al incidente nocturno. Nikolai Ivanovich, ¿quién revisó ayer las tuberías en el segundo objeto? ¿Hay información? Gromov frunció el ceño, hojeó una revista gruesa sobre la mesa, pasó el dedo por las líneas. Morozov. Su firma está ahí. ¿Qué pasa? Nada, Igor negó con la cabeza. Simplemente me extraña que no viera el defecto. La grieta era vieja, se veía desde el espacio. Gromov cerró la revista de golpe. Me ocuparé de ello. Hablaré con él, si es necesario le pondré una amonestación. Esto no está bien. Igor salió del despacho al pasillo frío. Al final del largo pasillo vislumbró una figura familiar con una chaqueta de trabajo. Denise estaba junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, y le explicaba algo con emoción a su interlocutor. Al ver a Igor, Denise se interrumpió bruscamente. En su rostro se reflejó el pánico. Se dio la vuelta y, sin terminar la conversación, se dirigió rápidamente, casi corriendo, hacia la escalera de incendios. Igor se detuvo en medio del pasillo, mirándolo alejarse. Denise nunca había huido de él. Eran amigos desde hacía más de 5 años. Trabajaban juntos, se ayudaban mutuamente con dinero, iban a pescar, celebraban los cumpleaños con sus familias. Se cubrían las espaldas. Y ahora Denise se escabullía como un gato que ha hecho una travesura, como si temiera un encuentro cara a cara. Igor regresó a su estrecho despacho, se dejó caer en el sillón y se quedó mirando fijamente a un punto. El rompecabezas se estaba armando solo, en contra de su voluntad. Unos calcetines apestosos de la talla 44 en el suelo del baño, Denise calza precisamente esa talla. Una copa limpia sin pintalabios, podría ser perfectamente de Denise. Olga con el teléfono y una sonrisa enigmática en mitad de la noche. Y Denise, que ayer por la noche, pasó por alto, un defecto evidente en la tubería, porque probablemente tenía prisa por ir a alguna parte, o con alguien. Y ahora huye de la conversación. Igor sacó lentamente el teléfono, miró la pantalla oscura. Ni un solo mensaje de Olga. Normalmente le escribía por la mañana, le enviaba fotos graciosas, le preguntaba cómo había llegado, cuándo volvería. Hoy, un silencio ensordecedor. Igor dejó el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia abajo y se quedó mirando por la ventana. Tras el cristal sucio flotaban nubes bajas y plomizas, prometiendo lluvia.
Por dentro crecía algo pesado, opresivo, que le cortaba la respiración. No quería pensar en ello, rechazaba esos pensamientos, pero se le metían en la cabeza como cucarachas. 3 meses de guardia. El norte. Silencio. Quizás sea lo mejor. Por la noche, el teléfono revivió, era Svetlana. Su voz, normalmente alegre y vivaz, sonaba ahora forzadamente animada al invitarlos a cenar. Igor, agotado por la noche en vela y los pensamientos pesados, no quería ir a ninguna parte, soñaba con tumbarse y mirar al techo. Pero Olga, al oír la propuesta, se animó al instante y aceptó por los dos, sin siquiera pedirle su opinión. Llegaron a casa de los Morozov sobre las 8. En el piso olía a carne asada y a perfume caro. En la mesa había 6 personas. Además de los anfitriones, Svetlana y el sombrío Denis, estaban Román Zaitsev con su mujer, Cristina. Igor conocía a Román de vista, trabajaba como gerente en un concesionario de coches importante. Alto, en forma, con la camisa negra desabrochada a 2 botones, irradiaba la seguridad en sí mismo de un depredador saciado. A su lado, Cristina, una rubia menuda con un peinado impecable y unas uñas llamativas y afiladas. No paraba de susurrarle cosas a su marido, reírse tontamente y mirar a todas partes con disimulo. La cena empezó con brindis y conversaciones animadas. Román estaba inspirado, contando historias sin parar. Ayer vino un cliente, contaba, girando el tenedor en la mano con desgana, con los ojos brillantes, que quería un todoterreno de alta gama. Pero no tenía ni un duro. Me pide un crédito a 30 años. Le digo, hombre, no vas a vivir lo suficiente para pagarlo. Todos se rieron. Cristina soltó una carcajada sonora, Olga sonrió educadamente. Igor se sirvió té en silencio, se lo bebió de un trago, sin comer nada. El ardor en la garganta atenuó un poco la angustia. Enfrente estaba sentado Denis. Apenas probó la comida, removía la ensalada en silencio con el tenedor, convirtiéndola en puré. Tenía ojeras y la mirada apagada. Igor, ¿por qué estás tan serio? Pareces que estás en un funeral, de verdad. Román se giró hacia él, sonriendo ampliamente. Tenía los dientes perfectamente blancos. Tienes una vida de lujo, trabajo, una belleza a tu lado. ¿Qué más necesita un hombre? Miró a Olga. Su mirada era untuosa, evaluadora. La mantuvo un segundo más de lo que permitía la cortesía, recorriendo su cuello, sus hombros. Olga se sonrojó, se puso muy roja y bajó la vista al plato. Igor sintió una punzada de celos, mezclada con irritación. Le puso la mano con firmeza sobre el hombro, reivindicando sus derechos. Román sonrió con una comisura de los labios, como si aceptara el desafío, y se giró con desgana. Svetlana trajo el plato principal, un pato asado. Denis se levantó pesadamente para ayudar a su mujer con la fuente, pero ella apartó su mano con brusquedad, casi con rudeza. Siéntate, que ya puedo yo sola. Se miraron, en silencio, pero el aire entre ellos parecía chispear de tensión. Igor notó cómo se le tensaban las mandíbulas a Denis, las apretó tanto que se le pusieron los labios blancos. Román, sin darse cuenta o ignorando la tensión de los anfitriones, volvió a centrar su atención en Olga. Se inclinó hacia ella por encima de la mesa, supuestamente para pasarle unas servilletas, y le susurró algo rápido al oído. Olga se estremeció, como si le hubiera dado una descarga eléctrica, y se apartó bruscamente. Su rostro palideció, su mirada asustada se dirigió a Igor. Él estaba sentado inmóvil, mirándola fijamente a los ojos con una mirada pesada, sin parpadear. Olga, incapaz de soportar esa presión, cogió su copa y se bebió el vino de un trago, como si fuera agua. «Ay, chicas, creo que se ha acabado la salsa», exclamó Svetlana en voz alta, levantándose de la silla de golpe. Su voz tembló. «Olga, ven, ayúdame en la cocina, que si no tardo mucho yo sola». Salieron apresuradamente. Román siguió contando enseguida novedades del mundo del automóvil, recostándose con aire displicente en el respaldo de la silla. Cristina, interrumpiéndole, empezó a quejarse de los precios desorbitados del nuevo salón de belleza. Igor asentía al ritmo de sus palabras, pero solo oía un zumbido en los oídos. A los 5 minutos no aguantó más. «Voy a beber agua». Denis se sobresaltó, como si quisiera detenerlo o decir algo, abrió la boca, pero volvió a callarse, mirando fijamente al plato. Igor salió al pasillo en penumbra.
En la cocina había una luz brillante, pero no se oía ni un ruido, ni el tintineo de los platos, ni conversaciones. En cambio, tras la puerta del baño, que estaba bien cerrada, se oía un susurro ahogado y nervioso. ¿Estás segura de que no sospechó nada ayer? La voz de Svetlana sonaba preocupada, con un toque de pánico. Olga respondió más bajo, casi ininteligible. No lo sé, Svet. Me miraba de una forma muy rara por la mañana. Y me preguntó por los calcetines. Hay que tener más cuidado. Si se entera, será una catástrofe. Igor dio un paso adelante bruscamente, haciendo ruido a propósito. La puerta del baño se abrió de golpe, como si la hubieran golpeado. Las dos mujeres se quedaron paralizadas. Svetlana fue la primera en reaccionar, se puso una sonrisa falsa y forzada. Igor. Nos has asustado. Estábamos aquí, hablando de una sorpresa para Denise por su cumpleaños. Queremos organizar una fiesta. Pero no se lo digas, es un secreto. Olga estaba de pie, pegada a la pared de azulejos, con las manos escondidas tras la espalda, los labios apretados en una fina línea. Igor la miró en silencio, intentando leer algo en sus ojos. Ella no aguantó, apartó la mirada. Entiendo. Sorpresa, pues sorpresa. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua helada del grifo, bebió a sorbos lentos, intentando enfriar la cabeza. Volvió al salón. Denise lo despidió con una mirada pesada y sombría, pero no dijo nada. Después de otros 10 minutos angustiosos, Igor se sintió insoportablemente agobiado en esa compañía. Se levantó con la excusa de coger sal, Svetlana realmente se había olvidado de poner el salero en la mesa. Volvió a salir al pasillo. Las mujeres estaban de nuevo junto al baño, inclinadas la una hacia la otra. Me matará si se entera de la verdad, la voz de Olga temblaba, se notaban las lágrimas. No sé qué hacer, estoy hecha un lío. Igor se detuvo en seco. El corazón se le hundió en el estómago. Me matará si se entera de la verdad. La frase resonaba en su cabeza. Se giró lentamente, volvió al salón con las piernas temblorosas y se sentó a la mesa. Román estaba sirviendo otra ronda a todos. Igor cogió la copa en silencio y se la bebió sin brindar, sintiendo como el amargor del té se mezclaba con el amargor de la traición. Volvieron a casa a las 12 de la noche. En el taxi fueron en silencio, un silencio pesado y pegajoso que aturdía. Olga se fue directamente al dormitorio, se desnudó y se acostó, dándose la vuelta hacia la pared, tapándose hasta las orejas con la manta. Igor se quedó un rato largo bajo la ducha, luego se tumbó a su lado boca arriba, mirando la oscuridad del techo. El silencio duró unos 20 minutos. Luego no aguantó más. Estás actuando de forma extraña desde hace una semana, Olga. Olga no se movió, solo tensó un poco los hombros. ¿Qué? ¿De qué hablas? Su voz era somnolienta, indiferente. De todo. El teléfono siempre en silencio, con la pantalla hacia abajo. Llegas tarde. Ayer hubo alguien en casa mientras yo arreglaba las tuberías. Ella se incorporó bruscamente en la cama, apartando la manta. En la oscuridad brillaron sus ojos. ¿Me estás acusando de algo? ¿Otra vez vas a empezar? Igor se levantó sobre un codo, la miró a la cara, intentando distinguir su expresión en la penumbra. Todavía no te acuso. Pregunto. ¿Quién bebió vino de la segunda copa? Svetlana no bebe tinto, ya lo sabes, le da alergia, se le llena el cuerpo de manchas con un solo trago. Yo me acuerdo de eso, pero tú parece que lo has olvidado. Olga se quedó paralizada. Abrió la boca, tomó aire para responder, pero las palabras se le atascaron. La pausa se hizo larga. Luego empezó a hablar rápido, atropelladamente. Fue Denis. Sí, Denis. Vino a buscar a Svetlana, estaba borracha, histérica. Entró, bebió un sorbo por hacerle compañía, para calmarla. ¿Y los calcetines? Preguntó Igor en voz baja. ¿Denis se quitó los calcetines apestosos para no quitarse el apetito? Ella saltó de la cama, empezó a caminar por la habitación, agitando los brazos. Dios mío, qué pesado eres. Tengo un caos en el trabajo, el jefe está hecho una fiera, estoy terminando de escribir este maldito trabajo de fin de grado, estoy hecha un manojo de nervios. ¿Y tú me haces interrogatorios de la KGB por unos calcetines estúpidos?
Sí, Svetlana estaba borracha, y Denis vino con los pies apestando, así que lo mandé al baño, y se olvidó los calcetines. Es que eres un paranoico, Igor. Igor se levantó lentamente, se acercó a ella y la abrazó. Ella se estremeció, pero no lo apartó. Se abrazó a él, pero su cuerpo permaneció rígido, tenso, como una cuerda tensa. Respiraba entrecortadamente, superficialmente. Él le acarició el pelo, sintiendo el olor de aquel champú que tanto le gustaba. Lo siento, dijo, aunque por dentro todo gritaba lo contrario. Es que estoy cansado después de la avería. Tengo los nervios a flor de piel. Ella asintió, hundiendo la cara en su hombro, pero no se relajó. Se volvieron a acostar. Olga se giró de nuevo hacia la pared. Igor escuchó su respiración, seguía siendo entrecortada e inquieta incluso media hora después. No estaba dormida. Por la mañana, Igor, tras tomar una decisión, fue al despacho de Gromov. Nikolai Ivanovich, estoy de acuerdo. Con la misión. Con los 3 meses. Gromov asintió, se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo, visiblemente satisfecho. Pues perfecto, Sokolov. Una decisión acertada. El vuelo sale mañana a las 6 de la mañana, un vuelo especial desde el aeródromo militar. Prepárate. Y ten en cuenta, nada de teléfonos personales, máxima confidencialidad. La comunicación solo a través del terminal satelital de servicio, una vez cada 2 semanas durante 5 minutos. Avísale a tu familia. Igor salió del despacho sintiendo un extraño vacío. Sacó el teléfono. Marcó el número de Olga. La llamada tardó en contestar, respondió a la 5ª vez. Sí. Su voz era profesional, se oían teclear a su alrededor. Me voy, dijo él simplemente. Durante 3 meses. Mañana por la mañana. En la línea se hizo una larga y sonora pausa. Igor escuchó su respiración, escuchó como alguien dejaba de teclear a su lado. ¿Ya mañana? Preguntó finalmente ella. Su voz había cambiado. Sí. Instalación militar, orden de arriba. Apenas habrá comunicación. Otra pausa. Lenta. Bueno, vale, dijo ella. Colgó ella primero. Igor guardó lentamente el teléfono en el bolsillo. Pero en el último segundo antes de que se cortara la llamada, antes de que se interrumpiera la comunicación, lo oyó. Un suspiro corto, casi silencioso. ¿Qué había más en él? ¿Lamento por la separación o alivio de que el vigilante se marchara? Igor tenía miedo de saber la respuesta. Al caer la tarde, Igor terminó de traspasar los asuntos en la instalación, firmó todos los papeles. No le apetecía ir a casa. Se subió al coche y se dirigió al centro de oficinas donde trabajaba Olga. Marcó su número. Hola. Estoy pasando por aquí cerca, por tu oficina. ¿Te recojo? ¿Cenamos en algún sitio antes de que me vaya? Olga respondió apresuradamente, atropelladamente, casi gritando las palabras. No, no. No hace falta. Tengo un lío tremendo aquí, un caos, me quedaré hasta las 9 como mínimo, o incluso hasta las 10. Valentina Petrovna, la arpía, me ha obligado a rehacer todo el informe trimestral, no cuadran las cifras. Bueno, vale, dijo Igor con calma. Entonces nos vemos en casa. Colgó. Miró a través del parabrisas el edificio de oficinas al otro lado de la calle. Las ventanas del 3er piso, donde estaba la contabilidad, estaban oscuras. La puerta principal estaba cerrada, con un cartel que conocía de memoria, pero que ahora examinaba con especial atención. Horario de trabajo. De 9 a 18. Aparcó a la sombra, apagó el motor. Esperó. A las 18:30 volvió a llamar. ¿Sigues trabajando? Preguntó con voz uniforme. Sí, claro. Gorjeó Olga. Además, esta vieja impresora se ha estropeado, hace un ruido tremendo, traquetea como un tractor, no se oye nada. Igor se apretó el teléfono con más fuerza contra la oreja. En el fondo se oía claramente, sin ninguna interferencia, un murmullo de voces, risas femeninas, tintineo de copas y música lounge suave. Nada de ruido de oficina. Nada de impresora. Era un restaurante o una cafetería. Ya veo, dijo Igor, mirando las ventanas negras y muertas de su oficina. Que tenga suerte con la impresora. Igor dejó el teléfono en el salpicadero.
Estaba sentado en el coche frente a la oficina vacía y oscura, mirando la puerta cerrada. Ahora no solo sospechaba. Ahora lo sabía. Ella mentía. Mentía descaradamente, a la cara, sin siquiera intentar inventar una leyenda creíble. Arrancó el coche y se fue a casa. En el coche sonaba la radio, pero no oía la música. En su cabeza, al ritmo del golpeteo de las ruedas, latía una sola palabra. Miente. 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 Ya tarde en la noche, en casa reinaba el silencio. Igor entró en silencio en el dormitorio, sacó del armario una mochila grande de senderismo y empezó a meter metódicamente la ropa. Ropa interior térmica, jerseys, calcetines. Olga estaba sentada en el sofá del salón, con las piernas recogidas, mirando el teléfono. Sus dedos se deslizaban rápidamente por la pantalla, su rostro estaba ausente, su mirada vidriosa. Volveré para mayo, dijo Igor, cerrando la cremallera de la mochila. Intentaré llamar cuando me den acceso. Ella asintió, sin siquiera levantar la vista de la pantalla. Ajá. Vale. Igor se acercó a ella. Se inclinó y la besó en la frente. Su piel estaba fría. Ella no se movió, no lo abrazó, no apoyó la mejilla en su mano. Sus labios estaban fríos como una piedra, y su cuerpo era ajeno. Cogió la mochila pesada, se la echó al hombro. Salió del piso, cerrando la puerta con cuidado. Echó la llave. Igor empezó a bajar. Bajó un tramo. Se detuvo. Alguna fuerza le obligó a pararse y escuchar. En el rellano había una acústica perfecta. A través de la fina puerta del piso llegó la voz de Olga. Fuerte, clara, sin el cansancio con el que hablaba con su marido. Sí. ¿Roma? Sí, ya se ha ido. Se va mañana por la mañana 3 meses. Todo despejado. ¿Puedes venir? Igor se quedó helado en los escalones de hormigón. La sangre se le fue de la cara. Roma. Roman Zaitsev. El tipo engominado del concesionario, que ayer la devoraba con los ojos y le susurraba guarradas. Los puños se cerraron solos, las uñas se clavaron en las palmas hasta doler. Se quedó así unos 30 segundos. Tenía ganas de volver, tirar la puerta abajo, destrozarlo todo. Pero en vez de eso, lenta y pesadamente, se dio la vuelta y bajó las escaleras. El coche esperaba en el patio oscuro. Igor tiró la mochila en el asiento de atrás, se sentó al volante y cerró la puerta, aislándose del mundo exterior. No arrancó el motor enseguida. Se quedó sentado, agarrado al volante, mirando las ventanas del tercer piso. La luz del salón brillaba con fuerza. Tras la fina cortina pasó una sombra femenina, arreglándose el pelo. Giró la llave de contacto. El motor cobró vida. Igor encendió los faros, iluminando el asfalto sucio, y pisó el acelerador, alejándose en la noche, lejos de la casa, que había dejado de ser su casa. 8 semanas de guardia pasaron como un día interminable y pesado, fundido en una franja gris de hormigón y armaduras. La obra se cerró antes de tiempo y de repente, el contratista, intentando ahorrar, trajo una partida de hormigón defectuoso. El control de calidad se puso hecho una furia, la obra se paralizó a la espera del peritaje. A Igor le dijeron sin rodeos, recoge, el vuelo es el jueves por la noche, un avión especial va vacío, te recogerá. No llamó a Olga. No quería avisar, no quería oír su voz fingida. Simplemente se subió al zumbante avión de transporte militar, se hundió en un sueño pesado bajo el rugido de las turbinas y al llegar cogió un taxi directamente desde la terminal. El taxista, un viejo charlatán, no paró de hablar en todo el camino. Sobre el tiempo lluvioso, sobre la derrota de la selección de fútbol de ayer, sobre los precios de la gasolina. Igor guardó silencio, mirando por la ventana las luces parpadeantes de su ciudad natal, que ahora le parecía ajena. Paré a la vuelta de la esquina, en el supermercado, pidió con voz apagada cuando las siluetas familiares del barrio aparecieron al frente. El conductor miró sorprendido por el espejo retrovisor, quedaban unos 200 metros hasta el portal, pero no preguntó nada. Igor pagó, salió al frío húmedo de la noche. Eran las 9 de la noche. Las farolas brillaban débilmente, reflejándose en los charcos con manchas de gasolina. Se fue andando hacia la casa, sintiendo como con cada paso se tensaba por dentro un resorte invisible. Las ventanas de su piso en el tercer piso brillaban con una luz cálida y tenue.
La ventana estaba entreabierta y de allí llegaba música, algo lento, rítmico, nada de lo que solía escuchar Olga. Igor se detuvo en el portal, levantó la cabeza. Tras la fina tela de las cortinas pasó una sombra masculina, alta, segura. Igor apretó los dientes. Subió las escaleras lentamente, tratando de pisar sin hacer ruido, como un ladrón. En el rellano frente a su puerta se detuvo, escuchando. Igor sacó el manojo de llaves. Las manos no le temblaban, estaban heladas y duras como la piedra. Eligió la llave correcta, la metió en la cerradura y la giró lentamente, milímetro a milímetro, para que el mecanismo no hiciera ningún ruido. La puerta se abrió sin un solo chirrido. En el recibidor olía a perfume ajeno, dulce, amargo, caro. En el suelo yacía una blusa de seda de Olga, del revés. Un poco más allá, como un rastro de migas de pan, yacía una chaqueta de cuero de hombre, unos vaqueros, un cinturón con una hebilla maciza. Desde el dormitorio, cuya puerta estaba abierta de par en par, llegaban sonidos que hicieron que a Igor se le nublara la vista, risas femeninas, el chirrido rítmico de la cama, una respiración pesada. Igor pasó por encima de los vaqueros ajenos. Fue por el pasillo. Cogió ese mismo cinturón. Cada paso era lento, medido, como golpes de martillo. Se acercó al dormitorio y empujó la puerta con la mano. La imagen que se le reveló se grabó en su memoria para siempre, como una fotografía. En la mesilla de noche había una botella de vino empezada, una caja de preservativos rota y el teléfono de Olga, que yacía al lado, se iluminaba rítmicamente con las notificaciones entrantes, a las que nadie prestaba atención. Olga, sintiendo la corriente de aire, se dio la vuelta. Vio a Igor, de pie en la puerta con el cinturón en la mano. Su cara se puso blanca como la tiza al instante, los ojos se abrieron hasta alcanzar un tamaño antinatural. La boca se abrió en un grito silencioso, pero el aire se quedó atascado en su garganta. Solo un segundo después gritó, agudo, lastimero, y rodó como un trompo, agarrando convulsivamente la manta, tratando de cubrirse. Igor. Dios mío. Esto. Pero tú, balbuceaba incoherentemente. Román se incorporó lenta, lánguidamente de la cama. Ni rastro de miedo, solo fastidio. Se levantó tranquilamente y sonrió, mirando a Igor desde arriba. Hola, Sokolov. ¿Qué, te ha gustado la sorpresa? ¿Qué tal la comisioncita? ¿Echabas de menos los mimos femeninos? Algo hizo clic en la cabeza de Igor. Un velo rojo cayó sobre sus ojos. En silencio dio 3 pasos rápidos. Se balanceó y golpeó a Román con el cinturón con todas sus fuerzas. Se oyó un sonido asqueroso. Román no se mantuvo en pie, se desplomó de nuevo sobre la cama, enredándose en las sábanas, intentó levantarse. Igor no le dejó. Un segundo golpe, corto y duro, le dio justo en el trasero. Román se acurrucó, jadeando, como un pez varado en la orilla, y graznó. «Para. Igor, no hace falta». Olga gritaba, acurrucada en un rincón y arropándose con la manta. Igor, sin mirarla, agarró a Román por el cuello, lo levantó de la cama de un tirón y lo arrastró hacia la salida. Román graznaba. E Igor lo arrastraba como un saco de basura. En el pasillo Román intentó soltarse, se agarró al marco de la puerta. Igor lo soltó y enseguida le añadió un cinturonazo. «Eres un loco, siseó». «¿Qué pasa? ¿No te ha gustado mi sorpresa?» «Nuestro animador». Igor azotó una vez más, justo en el trasero. Román salió volando al rellano y echó a correr escaleras abajo. Igor recogió del suelo sus zapatos, la chaqueta, los vaqueros y lo tiró todo abajo. «¿Qué te parecen estos concursos?», espetó, y cerró la puerta de golpe. Se quedó de pie en el recibidor, de espaldas al dormitorio, respirando con dificultad y con un sonido sibilante. Olga apareció en la puerta del dormitorio. Ya se había puesto una bata, pero no había podido atarse el cinturón, le temblaban las manos. Tenía la cara mojada por las lágrimas y el rímel corrido en forma de manchas negras. «Igor, perdóname. Por favor, perdóname». Dio un paso hacia él. Solo fueron un par de veces. Estaba borracha, me sentía sola. Él se giró lentamente. La miró como si la viera por primera vez. Su mirada era vacía. Su voz salió helada, ajena, mecánica. «Hace tiempo que me di cuenta de la clase de persona que eres, solo que no me atrevía». «Igor,
cariño, por favor, hablemos, vamos a calmarnos. Basta ya de mentiras. Bramó con tal fuerza que los cristales del aparador tintinearon. Olga se estremeció, encogiendo la cabeza entre los hombros. Las lágrimas brotaron con renovada intensidad. Pero no significó nada. Fue solo física. Pura naturaleza. ¿Pero a quién amo es a ti? Igor se acercó a ella hasta quedar muy cerca. De él emanaba un frío glacial. Lárgate de aquí. Igor. Pero si yo no quería. Él me sedujo. Él insistió. Intenté pararlo, de verdad. Quería que terminara todo. Igor se acercó al armario, sacó su gran bolsa de viaje y la arrojó al suelo frente a ella. Ve recogiendo tus cosas. Igor, espera. Chilló ella. ¿Pero a dónde voy a ir? Ya es de noche. No tengo a dónde ir. Me da igual. Vete con tu Roma. O con Svetka, que es tu mejor amiga, la alcahueta, que te dé cobijo. ¿O quieres un concurso como el de Roma? Olga se levantó con dificultad, se agarró a la pared para no caerse. En sus ojos brilló la desesperación de un animal acorralado. Decidió jugar su última carta. Estoy embarazada. Igor se quedó paralizado. Se giró hacia ella lentamente, muy lentamente. ¿Qué has dicho? Olga se enderezó, cubrió su vientre con la mano. Su voz temblaba, pero sonaba desafiante. De 2 meses. Tengo un retraso, me he hecho un test. El niño es tuyo, lo sé seguro. Él la miró fijamente durante un largo rato, escrutándola con la mirada. Luego, en voz baja, casi en un susurro, con una calma demoledora, preguntó. Ah, sí. Seguro que te quedaste embarazada de mí por teléfono. No. No miento. Exclamó ella. Siempre nos protegíamos con él. Roma es cuidadoso. Este niño es tuyo seguro, de aquella noche antes de que te fueras. Igor se volvió hacia la ventana. Lárgate de mi piso. Fuera. Para siempre. La noche antes de irme estaba en el coche y tú ya le estabas llamando. Y si no tengo razón, pues prueba de paternidad. Después del parto. Si es mío, pagaré la manutención. Pero ahora. Olga rompió a llorar a gritos, dándose cuenta de que todo había terminado. Empezó a meter cosas en la bolsa caóticamente. Le temblaban las manos, la ropa interior se caía al suelo, la recogía y volvía a meterla hecha un ovillo. El necesor se abrió, los polvos y las barras de labios se esparcieron por el suelo, ni siquiera se molestó en recogerlos, crujiendo el plástico bajo sus pies. 10 minutos después, estaba de pie junto a la puerta. Tenía la cara hinchada, roja, el pelo enmarañado. Perdóname, susurró, mirándolo con esperanza. Igor se acercó y cerró la puerta de golpe delante de sus narices, sin decir nada. Sonó el cerrojo. 2 vueltas. Luego, la cadena. En el rellano se oyeron pasos que se alejaban y el ruido de las ruedas de la maleta. Igor volvió a la habitación. Le flaquearon las piernas. Se deslizó por la pared hasta el suelo, se sentó abrazándose las rodillas. Miraba fijamente un punto del dibujo del papel pintado. Guardaba silencio. Le zumbaban los oídos como si tuviera un martillo neumático trabajando allí dentro. Se le entumecieron las manos, los dedos no le respondían. Le costaba respirar, como si el aire se hubiera vuelto espeso como una papilla. Se quedó sentado así 1 hora. Quizá 2. El tiempo dejó de existir. No se movía, ni siquiera parpadeaba. Luego, lentamente, como un anciano, se levantó. Fue a la cocina. Abrió el frigorífico. La luz de la bombilla le hirió los ojos. Sacó una botella de té empañada que llevaba allí desde Año Nuevo. Encontró un vaso de cristal tallado. Lo llenó hasta el borde. Se lo bebió de un trago, sin sentir el sabor, como si fuera agua. El fuego le quemó el esófago, pero no se le aclaró la cabeza. Llenó un segundo vaso. Un tercero. Se sentó a la mesa de la cocina. Apoyó su pesada cabeza sobre los brazos cruzados. En el piso reinaba el silencio. Solo el frigorífico zumbaba monótonamente, contando los segundos de una nueva vida. Igor cerró los ojos. La oscuridad se abalanzó sobre él de inmediato. Por la mañana se despertó en el suelo del pasillo, por lo visto, había intentado llegar a la cama,
pero no había podido. Le dolía horriblemente la cabeza, tenía la boca como un desierto. Se levantó apoyándose en las paredes, llegó tambaleándose hasta el baño. Abrió el grifo, bebió durante un buen rato directamente del chorro, luego se echó agua helada en la cara. Se miró en el espejo. Desde el cristal le miraba un desconocido. Tenía la cara gris, demacrada, barba de 3 días, el blanco de los ojos rojo por los capilares rotos. Salió del baño. Fue al dormitorio. Allí aún olía a ella. La cama estaba revuelta. En el suelo, junto a la pata de la cama, había un calcetín olvidado. Igor tiró con rabia de las sábanas, las fundas de las almohadas, la funda nórdica, lo arrugó todo en un nudo y lo arrojó a un rincón lejano. Abrió la ventana de par en par. El aire frío de la mañana irrumpió en la habitación, disipando el olor a perfume ajeno y a traición. Sonó el teléfono en el bolsillo de sus vaqueros. Miró la pantalla. Gromov. Igor se aclaró la garganta, pulsó el botón de respuesta. Sokolov, ¿dónde estás? La voz del director sonaba tensa. Tenemos problemas en la obra, la comisión ha llegado antes de tiempo. Necesitamos los documentos de los pilotes. Ven urgentemente. Estaré allí en 1 hora, Nikolai Ivanovich, respondió Igor con voz uniforme, sin vida. Igor se vistió mecánicamente. Salió del piso sin mirar atrás. Bajó las escaleras. En la entrada, justo en el asfalto, estaba tirado el otro calcetín. Alguien ya lo había pisado con una bota sucia, dejando una clara huella de la suela. Igor lo pasó por encima. Llegó a la parada, se subió a la primera furgoneta que pasó. Miraba por la ventana sucia. La ciudad pasaba ante sus ojos como una mancha gris y borrosa. La gente se apresuraba a ir al trabajo, reía, hablaba por teléfono. Dentro de Igor había un vacío. Negro, frío, insondable. Y en ese vacío no había ni dolor ni rabia. Solo silencio. Después de la inspección, Igor llamó a Denise. Tenemos que hablar. Ahora mismo. Igor, escucha. Pero Igor le interrumpió. La cafetería de la plaza. En media hora. Igor llegó primero. Pidió un café, pero no lo tocó. Denise apareció 10 minutos después, se sentó enfrente, apartó la mirada. Escucha, ¿no sabía que Román? Mientes. Lo sabías. Lo sabíais todos. Denise guardó silencio, jugueteando con una cuchara. Román trabaja en un concesionario. Tiene una mujer, Cristina. ¿Ella sabe algo de todo esto? Denise negó con la cabeza. Pues ahora lo sabrá. Igor, no hace falta. ¿Tú entiendes qué? ¿Qué tengo que entender? Que sois todos unos traidores. Igor se levantó y dejó el dinero del café sobre la mesa. Denise intentó agarrarle del brazo, pero Igor se apartó bruscamente. No me toques. Salió a la calle sin mirar atrás. El salón de belleza estaba a 2 manzanas del centro. Igor entró a la hora de comer. Cristina estaba pintándole las uñas a alguien, levantó la vista y arqueó las cejas sorprendida. Igor. ¿Qué pasa? Necesito hablar contigo. A solas. Cristina se disculpó con la clienta y salió con él al pasillo. Igor sacó el teléfono y le enseñó la grabación. Cristina palideció y se agarró a la pared. ¿Dónde has sacado esto? Ayer los pillé en mi cama. Llevan mucho tiempo viéndose. Es posible que esté embarazada de él. Cristina le arrebató el teléfono de las manos y miró la pantalla. Le temblaban los labios. Luego tiró el teléfono al suelo y le empezaron a temblar las manos. Mientes. Él no sería capaz. Igor recogió el teléfono. No soy Spielberg, pero no voy a demostrarte nada. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, pero ella se las secó con rabia. Pues muchas gracias por arruinarme el día. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quizá vengarnos juntos? Cristina le miró a los ojos. Asintió. Tengo una idea. 3 días después, Igor estaba frente al concesionario. Eran las 11 de la mañana, la gente entraba y salía, los comerciales sonreían a los clientes. Cristina entró en la sala. Llevaba una carpeta con impresiones. Se dirigió directamente a Román, que estaba hablando con un comprador. Te has acostado con la mujer de otro. Me has estado engañando durante 6 meses.
Eres un mentiroso y un canalla. Su voz resonó por toda la sala. Todos se quedaron paralizados. Cristina empezó a tirar fotos y hojas de mensajes al suelo. Román intentó detenerla, la agarró del brazo. Cris, cálmate, vámonos de aquí. Ella lo apartó de un empujón. He pedido el divorcio. ¿Y la pensión? El piso es mío, me lo regaló mi padre. Y tú lárgate. Los clientes sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar. Román intentaba recoger los papeles, pero Cristina los pateaba. El gerente salió del despacho, un hombre alto con canas en las sienes. Zaitsev, a mi despacho. Inmediatamente. Román salió corriendo. Cristina se quedó en medio de la sala, respirando con dificultad. Luego se dio la vuelta y salió. 15 minutos después, Román apareció de nuevo. Tenía la cara blanca y llevaba el libro de trabajo en la mano. El gerente estaba en la puerta del despacho. Estás despedido. Estás dejando en ridículo a mi empresa. Román salió a la calle. Se detuvo en el porche, apretó el libro entre las manos. Levantó la vista, Igor estaba al otro lado de la calle. Lo miraba en silencio. Luego se dio la vuelta y se alejó. Una semana después, Igor recibió un mensaje de Svetlana. Era corto. Perdónanos. No respondió. Olga se quedó a vivir con ella, pero por la noche llegó Denis. Recoge tus cosas. Mañana te vas. Svetlana estaba en el pasillo, evitando su mirada. Lo siento, Ol. Denis ha dicho que o te vas tú o se va él. Olga la agarró del brazo. Sveta, ¿pero a dónde voy a ir? No tengo dinero. Svetlana se soltó. Por tu culpa se han divorciado Cristina y Román. Ahora todo el mundo lo sabe. Me da vergüenza. Olga alquiló una habitación en una residencia de estudiantes en las afueras. 2 semanas después, la jefa, Valentina Petrovna, la llamó. Tenía la cara de piedra, los labios apretados. No puedo seguir teniéndote aquí. He recibido muchas quejas sobre ti y todas están justificadas. Pero yo. Ya está. Recoge tu libro de trabajo en el departamento de personal. La universidad le envió una notificación de expulsión por bajo rendimiento académico. Nunca llegó a presentar la tesis. Román no contestaba a sus llamadas. La había bloqueado en todas partes, en las aplicaciones de mensajería, en las redes sociales. Desapareció. Igor tampoco cogía el teléfono. Olga estaba sentada en la habitación, en la cama hundida. La barriga crecía, la ropa no le abrochaba. Le quedaba dinero para 2 semanas. Después, no sabía qué iba a pasar. Lloraba en silencio, con la cara hundida en la almohada. 3 meses pasaron rápido. Igor vendió su piso, dejó el trabajo y encontró otro en la capital. Una gran empresa constructora, un sueldo 3 veces mayor, vivienda de empresa. Aeropuerto. Sala de embarque. Igor estaba de pie con una maleta, vestido con un traje nuevo. Tenía la cara tranquila, los ojos vacíos. Se dio la vuelta y se quedó paralizado. Olga estaba a 10 metros. Tenía una barriga enorme, de 7 meses. Llevaba una chaqueta barata y estirada, ojeras bajo los ojos, la cara demacrada. Dio un paso adelante y extendió la mano. Igor. Espera. Él la miró. 3 segundos. Sin emociones. Como si fuera una extraña. Luego se dirigió a la puerta de embarque. Recto, sin mirar atrás. Olga se quedó en medio de la sala. Lloraba. La gente la esquivaba. Igor se sentó en el asiento. Se reclinó y cerró los ojos. El avión despegó. Abajo quedó la ciudad, el piso vendido, la vieja vida. Por delante había algo nuevo, desconocido. Igor miraba al cielo y no sentía nada. Vacío. Frío e insondable. Quizás se pase. Algún día. O quizás se quede para siempre.